Amigos, retornamos con el programa Entérate con Leslie y en la mesa de conducción nos acompaña a mi derecha el doctor Quique Ocrospoma Pela, precandidato a la alcaldía de Lima por Perú Nación. Buenas noches, doctor. Muy bienvenidos al programa. Y el doctor Luis Herrera Romero, analista político, director de la revista Cuántica y organizador de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hoy la temática es algo diferente. Ya hemos tenido a Quique Ocrospoma en el programa para su propuesta de gestión, pero no vamos a impedir que los siga diciendo. Acá hay libertad de expresión, doctor Quique Ocrospoma, pero vamos a ir por partes. Hemos tenido recientemente al precandidato también a la alcaldía de Lima, el doctor Enrique Cornejo Ramírez. La temática de este bloque consiste en hablar estrictamente sobre la comunicación política y gestión pública, que es lo que hemos venido adoleciendo en los últimos años y sobre todo con mayor enraizado con Pedro Pablo Kuczynski. Yo le quiero preguntar en primer término al doctor Luis Herrera, que es el organizador de la Cumbre Mundial. ¿Qué esperamos, doctor Luis Herrera, con la organización de la Cumbre Mundial de Comunicación Política? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes están participando en esta cumbre? ¿Los partidos políticos? ¿Los precandidatos o los candidatos? Bueno, en primer lugar, agradeciendo la invitación, lo que voy a señalar es que la Cumbre Mundial de Comunicación Política es el evento de comunicación más importante que se celebra este año en el Perú. Es como evento académico que trata estos temas, el de mayor data en Latinoamérica. Ya viene de su primera edición desde el año 2010. Este año se celebra en el Perú la edición número 13, se ha celebrado en diversos países y siempre con concurrencia masiva, tanto de académicos, políticos, funcionarios en actividad y en general todo el grupo de personas interesadas en pensar, discutir y plantear soluciones para una cosa puntual que ya se ha hablado justamente en su momento. ¿Cómo conectar la comunicación política con la ciudadanía a través de que la comunicación política se vuelva un activo de gobierno para que la gestión del gobierno sea eficiente y logre impactar de manera positiva en ese metro cuadrado que el ciudadano finalmente quiere que le resuelvan sus problemas? Entonces, esta cumbre mundial que se va a celebrar el 1, 2 y 3 de agosto del presente año en el Hotel Westin y que tiene una asistencia esperada de 2.000 personas, va a tratar estos temas específicamente, y aquí, con presencia del doctor Ocrospoma, un buen punto, una de las mesas que se va a tratar es justamente comunicación y política. ¿Cuál es la visión de la comunicación política desde el punto de vista del actor político? ¿Y cuál es la visión, en este caso, que estamos en puertas de una elección municipal, la visión de los principales candidatos con respecto al desarrollo de la ciudad, a una visión al 2035, en el caso de Lima, que se cumplen 500 años de su fundación, ¿no? 2035, una visión de ciudad al 2035. Por supuesto, entonces, como se señalaba en interna, la comunicación política hoy en día ya no es pegar afiches, hacer volantes, sino es llegar al ciudadano para decirle y demostrarle al ciudadano cómo es que lo que el político prometió en campaña realmente se cumple e impacta positivamente en su vida. Doctor Quique Ocrospoma, ¿cómo nos comunicamos políticamente con la ciudadanía? ¿Usted qué haría como precandidato y de llegar a la alcaldía? Esto es su tema, esto es prácticamente su tema. ¿Cómo nos conectamos con una ciudadanía que hoy no confía en los políticos? Primero te agradezco la entrevista y estar del lado del doctor Herrera, me hace un honor, un placer, pero lo importante es que los que hemos hecho gestión pública, los que hemos sido alcalde 2 veces, regidores, hemos estado en la gestión permanentemente, tenemos 2 temas acá importantes, y los especialistas saben que ahí vamos, que es la campaña como comunicación política y la gestión como campaña permanente como comunicación política. O sea, un candidato no solamente promete, sino debe cumplir, y en esa promesa de cumplimiento, en la gestión de gobierno, tiene que, obviamente, tener bien claras las necesidades de las personas para llevar a cabo ese plan de gobierno que había iniciado, porque obviamente rompes esa esperanza y esa confianza que tiene la gente, y la idea no es esa. Entonces, los gringos, algo he ido un poco por ahí en George Washington, en la Universidad de George Washington, y acá también en la Universidad Católica, algunos cursos sobre marketing público, es que hablan de la campaña permanente. Entonces, un comunicador, un gestor político, no debe dejar de comunicarse permanentemente. Ejemplos, nosotros teníamos en la Municipalidad de Jesús María, cuando fui alcalde 2 veces, un programa de radio que se llamaba Tu Alcalde Te Escucha, ¿ok? Donde entrevistábamos y conversábamos con los técnicos, pero también nos llamaban por teléfono los vecinos para preguntarnos diversos problemas de atención. Teníamos un tema que era
la democracia directa, que eran los cabildos abiertos, que te dirigías al público y hablabas con la gente y sin ningún problema y decidías una toma de decisión en conjunto, más allá de la formalidad en los presupuestos participativos. Pero además, herramientas importantes que nosotros pusimos un día, los días de miércoles, que era un día que atendía los miércoles, donde efectivamente atendíamos sin agenda, sin cita, para atender directamente a los vecinos con todos los funcionarios. No para llenarnos el pecho ni mucho menos, sino para escuchar y hacer un cronograma de especificaciones en relación al pedido, expediente, agenda y dónde se derivaba y todo dentro del trámite documentario. Luego, una de las cosas que se trasciende en la herramienta de comunicación política implica cómo entras a través de las redes sociales, del chat, a través de los medios de comunicación ahora tecnológicos, que es en este caso nosotros en Jesús María decimos lo que se llama el Smart City. Y el Smart City está dirigido como una ciudad inteligente que usa la tecnología en seguridad ciudadana, si bien es cierto, en el transporte también, cosas que yo propongo ahora como candidato de Lima, pero además en el tema de servicio público. ¿Qué cosa es? A través de mi teléfono, yo puedo a través de mi teléfono celular, el doctor sabe a qué me refiero, yo puedo directamente llamar a una central, pero puedo con un aplicativo poner una información o utilizar la información información turística, recreativa, deportiva, cultural, hasta de servicios, por ejemplo, para enterarme si hay una buena pro otorgada o no otorgada. Entonces, de esta misma manera, estás mucho más cerca en comunicación con el ciudadano. Ahora, ¿cómo haces también, por ejemplo, cuando tú quieres un tema de seguridad? Te monitorean con GPS. La libre comunicación a través del Internet, que es una propuesta nuestra, que yo quiero dotarle gratuidad de Internet a la gente, sobre todo en los paraderos, en buses. Wi-Fi. ¿Por qué? Wi-Fi gratis, ¿por qué? Porque si uno ve en Lima es una ciudad de paneles, y los paneles no pagan absolutamente nada más allá de pedir autorización para colocar un panel. Panel con autorización, pero panel con Internet. Ahí vas a tener Internet gratis, así como puse en los parques, en diversos lugares, para que la gente esté directamente comunicada. Este ejemplo de campaña, del punto de vista de ofrecimiento de campaña, como campaña permanente, es parte de una gestión y parte de una experiencia que queremos volcar completamente en toda Lima metropolitana, ¿no? Ok, doctor Luis Herrera. Sí, bueno, lo que dice el doctor Ocrospoma es lo que viene a decir es el uso de las herramientas modernas aplicadas a la comunicación. Lo cierto es que reunirse con los vecinos, utilizar canales como programas de radio y demás, vienen a ser mecanismos de investigación social, cuales y cuantitativos. Vamos a decir, en concreto, para hacer una buena propuesta de gobierno, hay que tener una buena investigación previa. Y ese es un punto central de la nueva concepción de la comunicación política, a diferencia de lo que era antiguamente pensar en el marketing político definido como el hecho de que gane mi candidato y no importa cómo gane, ¿no? Y en esos esquemas, pues, que Dios nos libre, siempre pues gana el que más ofrece y el que menos puede cumplir. Entonces, en los conceptos modernos de comunicación política, el ofrecimiento, el mensaje político se construye en función de una investigación seria. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el contexto político nacional es la informalidad que hay en el tema de la construcción de la oferta política. Los candidatos, porque yo tengo ahí competidores que seguro van a ser, uno que hace rarra, que no hizo nada más, otros improvisados que fueron congresistas que no se presentaron ni un proyecto de ley en seguridad ciudadana y transporte. Lima sería un caos, si ya es un caos, un desgobierno total con gente que recién a los 2 primeros años va a ver de qué se trata la gestión municipal y sobre todo para proyectar una gestión de cambio. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso, en este tipo de cosas es importante recalcar que Lima no puede tirar debe ser un salto al vacío. Lima no puede jugarse las cartas. Lima tiene que apostar por gente capacitada, con gente con conocimiento de gestión, con experiencia, y con experiencia sobre todo. Sí, es importante la experiencia, claro está, pero como partiendo de lo que estábamos diciendo, la investigación sólida para la construcción de un mensaje basado en necesidades reales y sobre todo en proyectos posibles de realizar. Una vez que se obtiene el triunfo electoral, porque todo esto va a adquirir valor si es que se obtiene el triunfo electoral, ¿no? Exacto. Porque la promesa ahí ya se convierte en política general de gobierno. Y la política general de gobierno, ya cuando se tiene que comunicar, ya se tiene que comunicar a 2 niveles. Nivel de alineamiento del cumplimiento de la promesa electoral y el nivel de la eficiencia del cumplimiento de dicha promesa. Entonces, ahí justamente es donde se ve cuando el actor político es un actor que está pensando en la comunicación política, él y su equipo de manera profesional, de manera integral y sobre todo tomando en consideración que el cumplimiento de la promesa electoral, una vez que se transforma en política general de gobierno, es la esencia de la credibilidad. Y la credibilidad es la base angular para el
la existencia de la gobernabilidad. Doctor Herrera, usted uno de los temas que centralizó para la Cumbre Mundial de Comunicación Política habló sobre la visión de ciudad al 2035. Sí, sí, esencialmente porque, o sea, en el contexto en el cual nos estamos moviendo en este momento de rechazo al esquema político vigente por todos los temas de corrupción y o sea, han bajado los indicadores de pobreza, o sea, lo que parecía imposible que el Perú retrocediera ha sucedido, y ha sucedido sustancialmente por ineficiencia en la administración pública. Ajá. Doctor Quique Ocrospoma, su visión de ciudad, Aldo, ¿cómo quisiéramos encontrar Lima en 2035? Para cualquier campaña, pero para cualquier gestión principalmente tiene que tener un plan, que es una hoja de ruta. Así como uno desarrolla una hoja de ruta en un plan de vida, uno tiene que desarrollar una hoja de ruta para una campaña, pero también para lo que es una gestión pública. En Lima Metropolitana hay una ruta, que se supone la ruta relacionada al tema de que Lima se va a dirigir y va a visionarse hasta el 2035 con un plan urbano. El asunto es que eso se hizo en el 2014, nunca se desarrolló. Lo que pasa, y que el doctor Herrera menciona muy bien, es que la persona desfasada y que no está con el plan, y sobre todo con en este caso la legitimización en relación a un plan ejecutivo, le pasa a Castañeda. ¿Y qué cosa quiero decir? Castañeda no está llevándose a cabo o no está ejecutando el plan de 2035, y por lo cual vemos acciones reactivas, no acciones planificadas. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, acciones reactivas es que yo construyo un bypass donde no corresponde un bypass sino semaforización inteligente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hay que ajustar. Lima al 2035 yo creo que hay que ajustar hasta 2050, pero ese plan del 2035, que es la hoja de ruta que también nosotros llevamos a cabo, que ve el tema de transporte, seguridad y otros temas más, hay que ajustarlo en un Smart City. Lima hay que convertir en una ciudad inteligente, no se tiene. Hay que reconvertir Lima en una ciudad, sobre todo, que tenga una planificación urbana de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, pero principalmente una planificación de los cerros. Los cerros no tienen planificación. O sea, los cerros en ese proyecto están olvidados. Y eso es algo que hay que revertirlo para ajustarlo. No es parte de... Hay que ajustar. O sea, lo que pasa es que si el plan se hizo en 2014 y nadie lo ejecuta, comprenderás que hay que ajustar en lo tecnológico, en lo humano y obviamente en el ámbito de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en ese plan se habla de anillos periféricos, pero algunos ya están convocados, y se habla de otros proyectos complementarios que ya no están indicados en ningún plan vial. Entonces ese tipo de cosas tienen que ajustarse. No hacer de la nada, no comenzar de cero, sino comenzar con lo que se tiene y ajustar y avanzar. Porque tampoco tenemos que decir somos los salvadores, aquí vamos a comenzar de cero. No, ya existe un trabajo y una herramienta que se trabajó con Barcelona, que se trabajó con la Universidad Católica, con la UCAL, con varios investigadores para lograr hacer este plan que nosotros lo vamos a tomar como hoja de ruta. Ok, doctor Herrera. No, justamente, y ahí uno de los importantes integrantes de la Cumbre Mundial de Comunicación Política es el español, es el colega Tony Pius, ¿no? Que es uno de los principales promotores del tema de lo que fue la construcción de la marca Ciudad Barcelona en contexto del tema de los Juegos Olímpicos. O sea, la reconversión de Barcelona para poder soportar los Juegos Olímpicos y posteriormente darle valor a la infraestructura es un tema que se busca replicar en varias ciudades en Latinoamérica. Por ejemplo, un tema que a nivel de gestión, porque nuevamente la comunicación política está directamente enlazada con la gestión pública y con la eficiencia de la gestión, es el tema, digamos, de los panamericanos, ¿no? O sea, pensar Lima hoy día es qué se va a hacer con la infraestructura de los panamericanos, porque lo hemos visto en un medio de comunicación hace poco, una semana, o sea, un proyecto que como lógica de proyecto tiene fecha de vencimiento, tiene un nivel de organización y de estructura organizacional que ya parece una entidad pública. Me refiero al programa de los Panamericanos. Y tanto es así que le han sacado una oficina de lujo para 84 cocheras. Para gestionar un proyecto que tiene fecha de duración hasta el mediados del 2019. O sea, eso, obviamente, al futuro alcalde de Lima, le va a tener que importar en demasía, porque ¿qué vamos a hacer con esa infraestructura? Eso es parte de la concesión de la marca ciudad. Esa infraestructura no es parte de la municipalidad, curiosamente, porque no va a pasar al activo de la municipalidad, ni mucho menos. Por eso que nosotros estamos hablando de hacer vías deportivas para generar deporte, fomento y pelear contra la drogadicción y la lucha contra el pandillaje, vías deportivas en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Pero ¿qué haces con esa infraestructura dejada? ¿Quién lo va a dirigir? No las municipalidades ni los gobiernos regionales, sino va a ser en este caso el IPD, que son entidades prácticamente
privadas, no son entidades públicas. Entonces, te das cuenta. Entonces, si al final la visión de ciudad es una visión de servicio, que una ciudad sea amigable, constructiva, una ciudad inclusiva, obviamente, al no considerar moderna, esto, ¿no? Por eso yo hablo del Pacto por Lima, el Acuerdo por Lima. Tú no puedes hacer un cambio de ciudad, no solamente no amando la ciudad, que es el amor por Lima, pero implica un acuerdo por la ciudad que implica tener al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Congreso, al Poder Presidente de la República, a todos estos componentes. ¿Por qué? Porque si tú planificas, cuando tú requieres, por ejemplo, aprobación de una actividad económica, Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando tú requieres, por ejemplo, la aprobación de una vía, Ministerio de Transporte. O sea, tienes que hacer que Lima funcione con un pacto y un acuerdo que tenga una visión. Y esa visión es esa hoja de ruta que tenemos que modificar al 2035, si es posible al 2050. No, completamente de acuerdo. Lo que sucede es que, obviamente, la comunicación, sobre todo cuando se encierra en frases fuertes, digamos, en caso de una campaña, como lo que señaló, digamos, el señor Presidente de la República, en un pacto social, o como señala el colega Cruz-Poma, el Pacto por Lima, hay que darle contenido. Porque, o sea, las grandes expresiones de campaña corren el riesgo de quedar en vacío cuando uno ya asume gobierno y dice, bueno, ok, ¿y el pacto cómo se traduce? Acá lo que está señalando el colega con buen sentido es, ok, hay una diversidad de entidades en la administración pública que tienen funciones cruzadas y que tienen que ver con lo mismo, con Lima. O sea, un ejemplo más claro es la concesión de transporte. Lima y Callao ya es una sola, como concesión de zona urbana es una sola, pero son facultades diferentes. Entonces, ese pacto por Lima, entiendo yo que se traduce en acciones de convocar a las entidades públicas y hacer propuestas ante el Congreso para modificar esquemas de funciones de estas entidades para poder centralizarlo en una sola visión de ciudad, porque es cierto, no se puede conceptualizar ciudad si hay compartimientos estancos donde cada uno está pensando cómo va a ser el tren, cómo va a ser el otro el puerto, cómo va a ser el otro un puente. ¿Cómo nos conectamos con la ciudadanía? Porque yo quisiera enfatizar en este punto, ¿no? Sobre todo porque usted, doctor Cruz-Poma, está en campaña, ¿no? Es el precandidato. Y a propósito, ¿cómo van las elecciones internas de su partido? Estamos en proceso de elecciones internas, antes de formular la pregunta. Y creo que, bueno, lamento que Enrique Cornejo no participe en elecciones internas, ni mucho menos creo que va a participar en la elección actual. Está escuchando un poquito la entrevista. Creo que todos deberían participar, pero también es parte del proceso, ¿no? Hay reglas de juego que cumplir, y si no las cumpliste, estás fuera del proceso. Perú Nación, que es mi partido, está en etapa de elección interna el día domingo. Este domingo tenemos en San Juan de Lurigancho un local de votación que vamos a ir a votar para escoger delegados. Los delegados, luego elegidos, se convierten en una asamblea de delegados electos que eligen a los candidatos dentro del tamiz formal del reglamento electoral interno de Perú Nación y dentro del estatuto de Perú Nación. Ahora, los movimientos regionales también entran en un proceso de elección interna. Por eso a mí me preocupaba un poco lo que había escuchado en que aparentemente hay posibilidad de postular. Ya pasaron los plazos. O sea, primero, 11 de marzo tuvieron la posibilidad de presentar su inscripción. Además, si son movimientos regionales, obligatoriamente tienen que pasar por el tamiz, nuevamente digo, de la elección interna. Y la elección interna hay un cronograma que el Jurado Nacional de Elecciones ya sacó y vence el 24 de mayo. 25. El 25 de mayo. Pero además el detalle es lo siguiente, que las elecciones no es que yo te coloco a dedo, sino tienes que pasar por una inscripción, unas tachas, procesos internos. Entonces, por eso se dicen elecciones internas. Por eso yo creo, ahí de lo que tengo entendido, que son dos movimientos que estaban en proceso de inscripción, que no se inscribieron, es Contigo Perú y el de la Suma de Todos. Son los que han quedado fuera. Contigo Ciudadano, ¿no es? Contigo Ciudadano, sí, Contigo Ciudadano, y el otro es la Suma de Todos, que han quedado fuera de este proceso de democracia interna. Seguramente postularán para las próximas elecciones, en este caso municipales. Bueno, el doctor Cornejo ha aseverado de que yo le hemos formulado la misma pregunta. Él ha dicho que sí se va a inscribir, que va a inscribir su partido, que sí quiere participar en estas elecciones. Vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones. Se puede inscribir para el futuro. Y además puede participar para el futuro o invitado con otro movimiento. Otro movimiento, Ahora, pero hay ¿no? un detalle, mira, un poco para aclarar a la gente que nos está mirando y a todos nosotros. Por más que yo sea invitado por otro partido, yo tengo que pasar por ese requisito, tamiz,
por ese pequeño requisito de democracia interna. Claro. O sea, claro. Y para que pase ese requisito tengo unos plazos, y ya se están achicando. Están entonces yo creo que al final el panorama se está un poco observando. Bueno, se le preguntó también si tenían algunas otras opciones en el caso de que su partido no se pueda inscribir. Se le preguntó al doctor Cornejo si de repente se estaba barajando otras opciones como de un vientre de alquiler o algún partido o movimiento que lo pueda acoger. Por el momento él subrayó que no está mirando esta opción, pero que él insistía en que en un trabajo de recolección de firmas, de proceso de inscripción, pero vamos a ver finalmente qué dicen los órganos electorales. Bueno, hubiera sido ¿no? interesante entrar en un debate con él y con otros candidatos, sobre todo para preguntarles qué hicieron cuando fueron ministros de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que era la labor de lo que justo está proponiendo y que nosotros también proponemos sobre el tema de las autorizaciones de los vehículos de carga, transportes periféricos, ¿no? Creo que es chamba del Ministerio de Transporte y hay personas que ahora proponen cosas que cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo no lo hicieron. Bueno. Una pregunta final para los dos, porque con esto despedimos el programa. Hablando de comunicación política, doctor Herrera, doctor Ocrospoma, el presidente Vizcarra se asombra de que ha habido un incremento de la pobreza y por otro lado tenemos a funcionarios que alquilan edificios lujosos para el desempeño de sus funciones. ¿Qué está pasando con este nivel de comunicación a la ciudadanía? ¿Cómo podemos nosotros captar esta contradicción? ¿Cuál es la lectura que podemos sacar de esto? Y luego tenemos la renuncia del ministro de Producción, no, prácticamente que refleja una incapacidad de negociación, ¿no? O sea, la persona la ha convertido en un objeto. Cualquiera de los dos. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación del ex ministro Córdoba, claro que lamentable sus expresiones y bueno, saludable la reacción del gobierno porque ha actuado rápidamente y ha mantenido la línea del mensaje en el sentido no vamos a aceptar este tipo de actitudes en un funcionario y sobre todo de ese nivel y en realidad no se debe aceptar de ningún tipo de funcionario negociar de esta manera. ¿Y de lo otro? ¿No? Pero en este caso yo creo que el presidente, bueno, no se puede estrictamente no es que esté pues desconcertado por los indicadores de pobreza porque él tiene que ser vicepresidente y no es que haya sido... Pero lo ha dicho, me asombra que haya incrementado los niveles de pobreza. Si le asombra, a mí me asombra es una expresión, el alquiler de los edificios valorizados en millones de dólares. Pero ahí hay otra cosa más ya más de fondo. En los últimos 40 años, y específicamente del año 72, nosotros tenemos 5 leyes en el Perú que hablan de lo que es la modernización de la administración pública. Y las 5 leyes establecen de una u otra manera que la modernización pasa por reducir el tamaño del Estado, gastar menos para ser más eficiente en la producción de servicios públicos. Y aquí, y un ejemplo es muy puntual, hace 4 días han creado la Secretaría de Transparencia, le han dado un nombre, que una nueva secretaría para cumplir las funciones que otra entidad ya está realizando. Entonces ahí hay una contradicción en el discurso terrible, entre lo que el señor ministro de Economía planteó de manera muy clara y transparente en el sentido de decir hay que reducir gastos y la acción cotidiana del gobierno. Pero, sobre para terminar mi participación, ese tema de lo que es la comunicación para la gobernabilidad y la necesidad de que los partidos políticos se profesionalicen en su actividad y democracia interna son puntos que se van a tratar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política y aprovecho por este medio hacer la invitación final y también al doctor Ocrospoma y a todo su equipo para 1, 2 y 3 de agosto del 2018 en el Hotel Westin vamos a estar discutiendo estos temas. Gracias, doctor Herrera. Vamos a dar pase gratis, doctor Herrera. Doctor Ocrospoma. Bueno, final, 30 segundos. El tema es un tema muy variado, hay muchas cosas que hablar, hay aspectos técnicos, aspectos políticos, hay relación a básicamente la desconfianza que tiene la gente y cómo los partidos y cómo los operadores del sistema, en este caso los funcionarios, los políticos, hacen y legitiman el sistema. O sea, la única manera de legitimar el sistema es con acciones positivas, con obras, con acciones, pero obviamente dentro de planes. Y yo creo que lo que tienen que hacer en este caso es que ese acuerdo nacional que alguna vez se hizo
funcione desde el punto de vista como herramienta ya no solamente comunicativas, sino desde el punto de vista de gestión, y que no se queden solamente en esas ideas. Algunas cosas se avanzaron, tiene que volverse a retomar este tema de una manera técnica, con una visión de futuro que permita cambiar, en este caso, el chip en la gente, ¿no? Muy bien, le agradezco al doctor Luis Herrera Romero, al doctor Quique Ocrospoma Pela por su participación en el programa Entérate con Leslie. Vamos a tener más debates en programas posteriores, así que aquí no vamos a agotar todos los demás. Les agradecemos su participación. Amigos, ha concluido el programa, los dejo con el video de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.